Una distopía en términos muy generales es una sociedad, una nación o un estado que son indeseables en sí mismos. Ahora la pregunta es, ¿vivimos ya en una distopía? Oigan, la palabra distopía fue creada como un antónimo de la palabra utopía, pero de la palabra utopía les voy a hablar en otro video. Eh, Esta palabra se desprende de dos raíces griegas. La primera de dis, que se entiende como malo o algo negativo, y de la raíz griega topos, que se puede traducir como lugar. Por eso, como les decía al principio del video, un lugar indeseable. Las distopías a menudo suelen presentarnos a una persona o a un grupo de personas que por elementos externos han sido llevados a un despojo de su humanización, casi siempre desde el ámbito ético. Es decir, personas y sociedades que son incapaces de sentir solidaridad, empatía o amor por sus iguales, por otras especies o por el ambiente o por todo aquello que los rodea. No solo en el ámbito ético, también en el ámbito más académico, las distopías suelen presentarnos a personas que son incapaces de criticar, razonar o analizar cualquier concepto o elemento que los rodea. Suelen ser lo que muchos llaman comer entero o pasar entero, es decir, aceptan todo lo que les dicen y para ellos está bien. Otra de las características de las distopías es presentarnos gobiernos tiránicos, encargados de censurar, violentar y restringir al pueblo casi siempre en todo tipo de libertades, por lo cual son ciudadanos subyugados y temerosos de las figuras del poder porque ellos tienen seguramente el control de las armas, del conocimiento y de todo, y son ciudadanos que son un poco robots que solo pueden ejecutar, si no son ejecutados. Entonces, estos son los elementos más o menos que presentan las distopías, pero todos están encaminados a mostrarnos el declive del hombre como especie y de la sociedad. Hay otros elementos que también se nos presentan y que vemos reflejados en otros tipos de representación artísticas en las distopías. Van a encontrar distopías en la música, en el cine, en el arte. En este caso pues solo estamos hablando de la literatura, pero todos tienen elementos hermanos, por decirlos de alguna forma. Muchos elementos de ficción y la mayoría pues siempre reflejados hacia el futuro. Hay muy pocas distopías o hay como crítica social, hablamos de que vivimos ya en distopías, pero en la literatura casi siempre suelen reflejarla en escenarios que van a estar más a futuro, en unos años. Las distopías a menudo se construyen criticando elementos que en su momento el autor considera que se están fragmentando en la sociedad, es decir, elementos del diario que hacen parte de nosotros como comunidad o como Estado, pero que los están alterando, manipulando o contaminando para que empiecen a generar más un problema que un aporte o una solución. Por ejemplo, la política y la economía. Por eso muchas distopías nos presentan elementos de gobiernos que tienen el control absoluto de la nación y solo violentan pues a sus habitantes. O en conceptos económicos, sociedades que solo pueden encontrar la felicidad mediante el consumo extremo de bienes, como solo puedo ser feliz entre más objetos tenga. Otro elemento suele ser la religión y es llevarlo a escenarios donde la búsqueda de la verdad o la búsqueda por llamar a un solo Dios verdadero y menospreciar las otras religiones hace que generen conflictos interminentes sobre cuál es el verdadero concepto de fe, amor, religión, Dios. También está la ética, y es cuando la humanidad a través del conocimiento o la corrupción o la política elimina este concepto de su ser y empieza a romper estas barreras de cuándo empezar a hacerle daño al otro, cuándo restringir las libertades, y de ahí pues se desprenden mil cosas. Y ciencia o tecnología, que también es un elemento desde cinética, vemos distopías donde empiezan a manipularse elementos como la reproducción humana, la mezcla interespecies, jugar con armas químicas, es decir, de ahí para allá tenemos mucho. Esto más o menos es lo que se refleja como una distopía. Esos estados que la humanidad en sí misma no desea porque están tan corruptos o están tan dañados
que simplemente nos van a poder representar es habitantes y ciudadanos que viven en mentiras, en falsas felicidades, llenos de temor, o en ciertas castas donde algunos van a estar encima de otros y casi siempre los de abajo van a sufrir mucho, como una necesidad de diferenciarnos, de dividirnos, de destruirnos. De las obras que les puedo recomendar están, si ustedes son de este movimiento de leer más literatura juvenil o obras más contemporáneas, están Los Juegos del Hambre, Divergente o Maze Runner, que son sagas juveniles que nos presentan a adolescentes tratando de destruir estos conceptos distópicos para volver a construir la sociedad. Muy de moda para las personas más jóvenes o a las personas que les gusta la literatura juvenil. Dentro de las obras contemporáneas, que esta es más bien reciente, que es del 85, de 1985, está la novela de La Criada, que también nos habla un poco del discurso sobre la segregación y la separación de géneros y sobre cómo esta lucha de menospreciarse entre hombres y mujeres lleva a una sociedad donde las mujeres empiezan a volverse solo objetos de reproducción y están en un nivel de la sociedad casi al mismo nivel de los animales, sin derechos. Entonces léanse El Cuento de la Criada. Y obras más clásicas, como por ejemplo Fahrenheit 451, una sociedad donde leer está prohibido y todo gira en torno a la quema de los libros. 1984, donde el concepto del gran hermano, del ojo que todo lo ve, una sociedad donde tú no puedes ir ni al baño sin que el Estado tenga control y conocimiento de esto, y donde los medios de comunicación hacen un papel muy importante para la manipulación de la información. Y la que les recomendé en el último video, Un Mundo Feliz, una necesidad tan absoluta de ser felices que hace que la ciencia y la tecnología nos drogue todo el tiempo para hacernos vivir en falsas felicidades. De ahí la pregunta que les hacía en el inicio del video de si ya vivimos en una distopía, y es porque muchos de estos elementos muy criticables ya están presentes en esta sociedad, y no solo en esta época, sino desde muchos años atrás, pues desde el momento en que empezaron a crearse este concepto de novelas. Lo que les decía, las distopías son críticas a elementos que ya están fallando y lo que hacen es generar grandes grados de exageración o de extensión donde este elemento invade el mundo. Por eso las distopías son importantes, para que nos sentemos y reflejemos, así como analicemos cuáles elementos de la sociedad que están en esas obras ya las vivimos, de pronto a menor escala, y todo lo que tenemos que hacer es impedir que estas cosas que nos están fallando como sociedad crezcan y se tomen el control de todos. Mucho de lo que pasa de las distopías es reflejarnos sociedades o personas que no se enteran de esto porque están en grados de privilegio tan grandes que los elementos que hacen daño casi no los tocan a ellos porque están arriba, en la casta superior, y los que viven todas estas desgracias son los que están abajo, cosas que ya suceden en este momento, pero las distopías dentro de los libros nos hacen verlas un poco más claras, porque si ya están cansados de ver noticias o de estar consumiendo redes sociales, digamos que nos aislamos un poco de esta realidad, a menos que la estemos viviendo, que claramente no la podemos ignorar, es nuestro pan de cada día. Pero entonces estas obras están diseñadas es para que los ciudadanos sean críticos justamente a eso, a los modelos de sociedad que se están formando o que se pueden llegar a forjar. Entonces léanlas con un gran sentido libertario, con mucho análisis, y ustedes eligen si quieren leer las antiguas o las más contemporáneas, pero la clave es que se lean alguna y vean justamente aquello a lo que no queremos llegar. Listo, eso es todo. Yo sé que es un análisis muy superficial, muy chiquito, pero solo quería que tuvieran un poco la claridad del concepto para yo poder seguir recomendándoles este tipo de obras. Y bueno, lo que siempre les digo, si les gustó le pueden poner un like, pueden suscribirse y nos vemos hasta un próximo video.